No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje. Si tomamos la palabra arte para significar actividades como construir templos y casas, realizar pinturas y esculturas o tejer motivos, no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte. Si por otra parte entendemos por arte una especie de lujosa belleza, algo que puede gozarse en los museos y en las exposiciones, o determinada cosa especial que sirva como preciada decoración en el mejor salón, tendremos que advertir entonces que este empleo de la palabra corresponde a una evolución muy reciente y que muchos de los mayores arquitectos, pintores y escultores del pasado jamás pensaron en ella. Podemos comprender mejor esta diferencia si nos fijamos en la arquitectura. Todos sabemos que existen hermosos edificios y que algunos de ellos son verdaderas obras de arte, pero rara es en todo el mundo la construcción que no haya sido erigida con algún fin determinado. Los que emplean estos edificios como lugares de culto, esparcimiento o vivienda los juzgan ante todo y principalmente según su criterio de utilidad. Pero aparte de esto, puede gustarles o no el diseño, la proporción de su estructura y apreciar los esfuerzos del buen arquitecto para construirlos no solo de manera práctica, sino correcta. En el pasado, la actitud con respecto a los cuadros y a las estatuas fue, con frecuencia, análogo. No eran concebidos como simples obras de arte, sino como objetos que poseían una función definida. Estaría pobremente dotado para juzgar la arquitectura quien ignorara los requerimientos a que obedecía su construcción. Análogamente, no somos aptos para comprender el arte de otro tiempo si ignoramos completamente los fines a que sirvió. Cuanto más retrocedemos en la historia, más definidos, pero también más extraños son esos fines a los cuales se suponía que el arte tenía que servir. Y lo mismo sucede actualmente si dejamos las villas y ciudades y nos dirigimos al campo, o mejor aún si abandonamos nuestros países civilizados para viajar por aquellos otros cuyos modos de vida conservan todavía semejanza con las condiciones en las cuales vivieron nuestros remotos antepasados. Llamamos primitivos a estos pueblos no porque sean más simples que nosotros, sus procesos de pensamiento son a menudo más complejos, sino porque se hallan mucho más próximos al estado del cual emergió un día la humanidad. Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción útil y creación de imagen, en lo que se refiere a la necesidad. Sus chozas existen para resguardarles de la lluvia, del viento, del sol y también de los espíritus que los producen. Las imágenes están hechas para protegerles contra esas fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y estatuas, en otras palabras, son empleadas con fines mágicos. No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les hizo imaginar las pinturas no como algo agradable de contemplar, sino como objeto con grandes poderes. No creo que sea tan difícil asimilar este modo de sentir. Lo único que se requiere es la voluntad de ser absolutamente sinceros con nosotros mismos y preguntarnos al propio tiempo si no seguimos conservando también algo de primitivos en nuestra existencia. En lugar de comenzar por la época glacial, empecemos por nosotros mismos. Supongamos que tomamos un retrato de nuestro jugador de fútbol favorito o de la estrella de cine que preferimos, publicados en un periódico del día. ¿Disfrutaríamos pinchándoles los ojos con una aguja? ¿Nos sentiríamos tan indiferentes como si hiciéramos un agujero en otro lugar cualquiera del papel? Creo que no. A pesar de saber muy bien, con plena conciencia, que lo que hagamos en esos retratos no perjudica para nada a los representados, experimentamos un vago reparo en herir su imagen. De alguna manera, sigue existiendo en mí el absurdo sentimiento de que lo que se hace en un retrato se hace también sobre la persona que representa. Ahora bien, si no estoy equivocado, si esta extraña y razonable idea sobrevive realmente, incluso entre nosotros, en la edad de la bomba atómica y de la radio, es bastante menos sorprendente que nociones semejantes existan en la casi totalidad de los pueblos llamados primitivos. En todas partes del mundo, los médicos o hechiceros han tratado de operar mágicamente en análogo sentido, han realizado pequeñas imágenes de un ser odiado y han punzado el corazón del pobre muñeco o lo han quemado esperando hacer padecer al enemigo. Los negros africanos poseen tan vaga idea como los niños acerca de qué es lo pintado y qué lo real. En una ocasión, al dibujar sus animales un artista europeo, los nativos se alarmaron. Si usted se los lleva consigo, ¿de qué viviremos nosotros? Todas estas extrañas ideas son importantes porque pueden ayudarnos a comprender las más antiguas pinturas que han llegado hasta nosotros. Esas pinturas son tan viejas como cualquier otro rastro de obra humana. Datan de la edad de los glaciares, cuando monstruos extraños se erraban por la tierra y los hombres vivían en cavernas, conociendo tan solo los más rudos utensilios de piedra. A pesar de ello, sobre los muros y techos de tales cavernas, particularmente en España y el sur de Francia, han sido descubiertas pinturas, en especial de esos animales, renos, bisontes y caballos salvajes. La mayoría
mayoría de estas pinturas son sorprendentemente vívidas, mucho más de lo que hubiéramos podido imaginarnos, pero es muy improbable que fueran realizadas con el propósito de decorar las paredes de esas cuevas oscuras. En primer lugar, porque a menudo se encuentran muy profundas en el interior de alguna montaña, alejadas de los sitios donde el hombre vivía. Después, porque están colocadas allí confusamente, una encima de otra, y sin orden o designio aparente. Es mucho más verosímil que sean residuos de aquella creencia universal en el poder de la creación de imágenes. En otras palabras, que esos cazadores primitivos creían que con solo pintar a sus presas, hiriéndolas tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra, los animales verdaderos sucumbirían también a su poder. Naturalmente, esto es una mera conjetura, pero encuentra su mejor apoyo en el empleo del arte entre los pueblos primitivos de nuestros días que han conservado aún sus antiguas costumbres. Bien es verdad que no encontramos ninguna obra, al menos en lo que a mí se me alcanza, que trate de operar exactamente según esta clase de magia, pero la mayoría de su arte se halla íntimamente ligado a ideas análogas acerca del poder de las imágenes. Aún existen pueblos primitivos que no utilizan más que herramientas de piedra y que graban representaciones animalísticas sobre las rocas con fines mágicos. Existen otras tribus que celebran regularmente festivales en los que sus componentes se disfrazan de animales e imitan sus movimientos en danzas solemnes. Ellos también creen que esto ha de darles de algún modo poder sobre sus presas. A veces imaginan que ciertos animales se hallan emparentados con ellos de manera semejante a la de los cuentos de hadas y que toda la tribu es una tribu de lobos, de cuervos o de ranas. Parece bastante extraño, pero no debemos olvidar que incluso esas ideas no han desaparecido de nuestra propia época tanto como pudiera creerse. Los romanos creían que Rómulo y Remo habían sido amamantados por una loba y poseían una imagen de bronce representándola en el Capitolio de Roma. Aún en nuestros días, bajo Mussolini, tuvieron siempre una loba viva dentro de una jaula cerca de las escalinatas del Capitolio. No se conservan leones vivos en Trafalgar Square, pero el león británico todavía se muestra lleno de vida en las páginas del Punch. Naturalmente existe una gran diferencia entre esta clase de símbolos heráldicos y caricaturescos y la profunda seriedad con que los salvajes observan sus relaciones con el tótem, como ellos denominan a sus animales familiares, pues parece que en ocasiones viven en una especie de mundo imaginario en el cual pueden ser hombres y bestias al propio tiempo. Muchas tribus poseen ceremonias especiales en las cuales ostentan máscaras con rasgos de esos animales y cuando se las coloca sobre sí sienten que se han transformado, que se han convertido en cuervos o en osos. Es muy semejante a cuando los niños juegan a ser piratas o detectives y llega un momento en que no saben cuándo termina el juego y comienza la realidad. Pero junto a los niños siempre se halla el mundo de los adultos, el de las personas que dicen no hay que hacer tanto ruido o es la hora de irse a acostar. Para el salvaje no existe ese otro mundo que le arrebate la ilusión porque todos los miembros de la tribu toman parte en los ritos y danzas ceremoniales con sus fantásticos juegos de ficción. Han aprendido su significado desde las primeras generaciones y se hallan tan absorbidos en ellos que poseen muy pocas posibilidades de salirse fuera y contemplar críticamente su conducta. Todos tenemos creencias que presuponemos tanto como los primitivos las suyas, hasta tal punto que no lo advertimos sino cuando nos encontramos a gentes que las pongan en duda. Todo esto parece que tenga poco que ver con el arte, pero el hecho es que lo condiciona en varios aspectos. Muchas de las obras de los artistas están hechas para tomar parte en estos extraños rituales. De lo que se trata entonces no es de si la pintura o escultura es bella para nuestro criterio, sino de si funciona, es decir, si puede ejecutar la magia requerida. Además, el artista trabaja para gentes de su propia tribu, que conocen exactamente lo que cada forma y cada color se proponen significar. No se espera de ellos que inventen o cambien esas cosas, sino tan solo que apliquen toda su destreza y su saber en la ejecución de sus obras. Por otra parte, no tenemos que ir tan lejos para establecer paralelismos. El objeto de una bandera nacional no está en ser un trozo de tela bellamente coloreada que cualquier fabricante pueda alterar según su fantasía. El objeto de un anillo de boda no está en construir un adorno que pueda llevarse o cambiarse según nuestro antojo, pero aún dentro de lo que prescriben los ritos y costumbres de nuestras vidas, sigue existiendo un cierto elemento de elección y de campo libre para que se manifiesten el gusto y la habilidad personal. Pensemos en el árbol de Navidad. Sus accesorios principales han sido moldeados por la costumbre. Cada familia, en efecto, posee sus propias tradiciones y sus predilecciones propias, sin las cuales el árbol carecería de objeto. Sin embargo, cuando llega el gran momento de adornarlo, queda mucho por decidir. ¿Puede recibir esta rama una velita? ¿Hay bastante oropel en lo alto? ¿No es demasiado pesada esa estrella? ¿O este lado se sobrecarga en exceso? Tal vez para un forastero el conjunto del adorno sea un tanto extraño. Puede pensar que los árboles son mucho más bonitos sin oropel, pero para nosotros, que conocemos su significado, se convierte en un asunto de gran importancia el de decorar el árbol de acuerdo con nuestro plan.
El arte primitivo se realiza precisamente de conformidad con semejantes líneas establecidas y con todo deja al artista campo de acción para que muestre su ingenio. La maestría técnica de algunos artesanos nativos es realmente sorprendente. No debemos olvidar nunca que al hablar del arte primitivo, la palabra no implica que los artistas solo posean un conocimiento primitivo de su arte. Por el contrario, muchas tribus han desarrollado una habilidad verdaderamente asombrosa en la talla, la cestería, la preparación del cuero o incluso en el trabajo de los metales. Si comprobamos la simplicidad de los utensilios con que han sido realizadas esas obras, no podremos sino maravillarnos de la paciencia y la seguridad de toque adquiridos por esos artesanos primitivos a través de siglos de especialización. Los maoríes de Nueva Zelanda, por ejemplo, han aprendido a realizar verdaderas maravillas en sus tallas de madera. Claro es que el hecho de que una cosa haya sido difícil de realizar no nos prueba necesariamente que sea una obra de arte. Si fuera así, a los hombres que construyen modelos de barcos de vela dentro de unas botellas de cristal habría que colocarlos entre los más grandes artistas. Pero esta prueba de destreza nativa debería prevenirnos contra la creencia de que sus obras parecen extraordinarias porque no han podido hacer nada mejor. No es su criterio de ejecución artística el que se aparta de los nuestros, sino sus ideas. Es importante advertir esto desde el principio porque toda la historia del arte no es una historia del progreso de los perfeccionamientos técnicos, sino una historia del cambio de ideas y exigencias. Existe una evidencia cada vez mayor de que bajo ciertas condiciones los artistas primitivos pueden producir obras tan correctas en su representación de la naturaleza como las mejor ejecutadas en cualquier clase de arte. Hasta hace muy poco no se ha descubierto en Nigeria cierto número de cabezas de bronce que son las más convincentes representaciones de negros que puedan ser imaginadas. Parecen datar de hace muchos siglos y no existe ninguna razón para creer que los artistas nativos aprendieran su arte de algún extraño. ¿Cuál puede ser, pues, la razón de que tanta parte del arte primitivo parezca totalmente extraño? Tal vez debamos volvernos hacia nosotros mismos e intentar experimentos que todos podemos llevar a cabo. Tomemos un trozo de papel y garabateemos sobre él una cara. Tan solo un círculo para la cabeza, un palote para la nariz, otro para la boca. Una vez hecho esto, miremos el monigote ciego. ¿No parecerá insoportablemente lastimoso? La pobre criatura no puede ver, sentimos que debemos darle ojos y qué descanso cuando ponemos los dos puntos y al fin puede mirarnos. Para nosotros esto es un juego, pero para el primitivo no lo es. Un trozo de madera con esas cuantas formas esenciales constituye algo nuevo y distinto para él. Toma los signos que realiza como indicio de su mágico poder. No necesita hacer nada más realista, toda vez que la imagen tiene ojos para mirar. Esta figura muestra la imagen de un dios de la guerra, polinesio, llamado Oro. Los polinesios son tallistas excelentes, pero no encuentran evidentemente que lo esencial sea darle a esa figura la imagen correcta de un hombre. Todo lo que podemos ver en ella es un trozo de madera cubierta de fibras entretejidas. Tan solo los ojos y los brazos están someramente indicados por un cordoncillo de esta fibra. Pero al fijarnos nuevamente en ellos nos damos cuenta de que basta con ello para conferirle un aspecto de misterioso poder. No nos hallamos todavía enteramente en el reino del arte, pero nuestro experimento del monigote puede aún enseñarnos algo más. Cambiemos la forma del rostro que hemos garabateado en todas sus posibilidades. Cambiemos la forma de los ojos de puntos a cruces o a otro trazo cualquiera que no posea ni la más remota semejanza con los ojos verdaderos. Hagamos de la nariz un círculo y de la boca una espiral. Difícilmente cambiará en tanto que su relativa posición continúe siendo aproximadamente la misma. Ahora bien, para el artista nativo, este descubrimiento significará mucho, probablemente, pues le enseñará a sacar sus figuras o rostros de aquellas formas que más le gusten y que mejor se adapten a su especial habilidad. El resultado puede que no sea muy realista, pero conservará cierta unidad y armonía de diseño que es precisamente lo que con toda probabilidad le faltaba a nuestro monigote. Aquí tenemos una máscara de Nueva Guinea. Seguramente no es una cosa bella, pero no es eso lo que se propone ser. Está destinada a una ceremonia en la que los jóvenes del poblado se disfrazan de espíritus y asustan a las mujeres y a los niños. Mas, pese a lo fantástica o repulsiva que pueda parecernos, hay algo convincente en el modo como el artista ha sabido obtener este rostro de unas formas geométricas. En algunas partes del mundo, los artistas primitivos han sabido desarrollar complicados sistemas para representar ornamentalmente las diversas figuras y tótems de sus mitos. Entre los indios de Norteamérica, por ejemplo, los artistas combinan una observación muy aguda de las formas naturales con un desdén por lo que nosotros llamaríamos las apariencias reales de las cosas. Como cazadores, conocen la verdadera forma del pico del águila o de las orejas del castor mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero ellos consideran uno de tales rasgos como enteramente suficiente. Una máscara con un pico de águila es un águila.
Esta figura es un modelo de casa de un caudillo entre la tribu Aida de los Pieles Rojas, con 3 de los llamados postes totémicos en su fachada. Nosotros solo podemos apreciar un revoltijo de horribles máscaras, pero para el nativo, este poste ilustra una antigua leyenda de su tribu. La leyenda misma para nosotros es casi tan extraña e incoherente como su representación, pero no debe sorprendernos mucho el que las ideas de los primitivos difieran de las nuestras. Hela aquí. Hubo una vez un mozo en la ciudad de Jeaiskun que acostumbraba a holgazanear, echado todo el día en la cama, hasta que su suegra le censuró por ello. Él se sintió avergonzado y se fue decidido a matar a un monstruo que habitaba en un lago y que se alimentaba de hombres y ballenas. Con ayuda de un pájaro sobrenatural construyó un cepo con el tronco de un árbol y suspendió encima de él a 2 niños para que sirvieran de cebo. El monstruo fue capturado y el mozo se disfrazó con su piel para apresar peces que regularmente depositaba sobre los escalones de la puerta de la casa de su suegra. Esta se sintió tan halagada por estos inesperados dones que llegó a creerse hechicera. Cuando el mozo al fin la desilusionó, se sintió tan avergonzada que murió a causa de ello. Todos los participantes en esta tragedia se hallan representados en el mástil central. La máscara que se halla debajo de la entrada es una de las ballenas que el monstruo acostumbraba a comer. La gran máscara de encima de la puerta es el monstruo, sobre ella la forma humana de la infortunada suegra. La máscara que tiene el pico puesto sobre esta última es el pájaro que ayudó al héroe. Este mismo aparece más arriba disfrazado con la piel del monstruo y con los peces apresados por él. Las figuras humanas son los niños que el héroe utilizó como cebo. Una obra semejante nos parece producto de una extravagante fantasía, pero para los que la hicieron constituía una empresa solemne. Costó años el labrar esos grandes mástiles con las herramientas primitivas de que disponían los nativos, y algunas veces toda la población colaboró en la tarea. Fue para señalar y honrar la casa de un poderoso caudillo. Sin una explicación no nos es posible comprender el objeto de esas creaciones en las que se puso tanto amor y trabajo. Así sucede frecuentemente con obras de arte primitivo, pero aun allí donde esa explicación falta, podemos apreciar la intensa fantasía con que las formas naturales han sido transformadas dentro de unos linealismos coordinados. Existen muchas grandes obras de esta clase que datan de los extraños comienzos del arte y cuya exacta explicación se ha perdido probablemente para siempre, pero que podemos admirar todavía. Todo lo que nos queda de las grandes civilizaciones de la América antigua es su arte. He puesto la palabra arte entre comillas, no porque a esas misteriosas construcciones e imágenes les falte belleza, algunas de ellas son totalmente fascinantes, sino porque no debemos acercarnos a ellas con la idea de que fueron realizadas con fines placenteros o decorativos. La talla terrorífica de una cabeza de la muerte, perteneciente a un altar de las ruinas de Copán, en la actual Honduras, nos recuerda los horribles sacrificios humanos que eran exigidos por las religiones de estos pueblos. A pesar de lo poco que puede saberse acerca del sentido exacto de esas tallas, los enormes esfuerzos de los especialistas que han redescubierto estas obras y que han tratado de penetrar en sus secretos nos han enseñado bastante para compararlas con obras similares de las culturas primitivas. Claro está que esos pueblos no eran primitivos en el sentido actual de la palabra. Cuando los conquistadores españoles y portugueses del siglo XVI llegaron, los aztecas de México y los incas de Perú regían poderosos imperios. Sabemos también que en tempranos siglos los mayas de Centroamérica construyeron grandes ciudades y desarrollaron un sistema de escritura y de cálculo del calendario que es todo menos primitivo. Como los negros de Nigeria, los americanos precolombinos eran perfectamente capaces de representar un rostro humano con aspecto natural. A los antiguos peruanos les gustaba modelar ciertas vasijas en forma de cabezas humanas, de un realismo sorprendente. Si la mayoría de las obras de esas civilizaciones no fantásticas e innaturales, la razón reside probablemente en las ideas que se proponían transmitir. Esta figura reproduce una estatua mexicana que se cree data del periodo azteca, el último de la historia de México antiguo. Los investigadores creen que representa al dios de la lluvia, cuyo nombre era Tlaloc. En esas zonas tropicales la lluvia es con frecuencia cuestión de vida o muerte, pues sin ella las cosechas pueden faltar y el pueblo perecer de hambre. Se comprende, pues, que el dios de las lluvias y de las tormentas asuma en su espíritu la forma de un demonio de terrorífico poder. El alba en el cielo aparece en su imaginación como una gran serpiente y por ello muchos pueblos americanos han considerado a la serpiente de cascabel como un ser sagrado y poderoso. Si observamos más detenidamente la figura de Tlaloc,
Vemos en efecto que su boca está formada por 2 cabezas de esta clase de ofidios, frente a frente, con sus grandes colmillos venenosos sobresaliendo de sus mandíbulas, y que su nariz, asimismo, parece haberse plasmado con el cuerpo retorcido de una serpiente. Tal vez hasta sus ojos puedan ser vistos como 2 culebras enroscadas. Vemos así cuán lejos de nuestro criterio acerca de la escultura puede llevar la idea de construir un rostro sacándolo de formas dadas. También podemos percibir algún vislumbre de las razones que han conducido a veces a este método. Ciertamente era adecuado formar la imagen del dios de la lluvia con los cuerpos de las serpientes sagradas que corporizaban la fuerza de la luz. Si consideramos la extraña mentalidad que creó esos terribles dioses, podemos llegar a comprender cómo la realización de imágenes en esas civilizaciones primitivas no se hallaba relacionada tan solo con la magia y la religión, sino también con la primera forma de escritura. La serpiente sagrada, en el arte antiguo de México, no fue solamente la reproducción de la serpiente de cascabel, llegaría a evolucionar hasta constituir un signo para expresar la luz y de este modo crear un carácter por medio del cual pudiera ser registrada o tal vez conjurada una tormenta. Sabemos muy poco acerca de esos misteriosos orígenes, pero si queremos comprender la historia del arte, hacemos bien en recordar, siquiera por un momento, que las imágenes y las letras son verdaderamente una misma familia.